Getsemaní para invitarlos a escuchar el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Un programa de bendición y edificación para su vida. Síguenos vía Facebook, Cecilia Zamora Proclamando a Jesús y Vive Radio Digital. Y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Sé que tu vida será bendecida. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Conéctate con nosotros en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. Es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetirlo hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús me amó y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús me amó y más que amor, mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando clamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de tus manos. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetirlo hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús me amó y más que amor, mi dulce paz. Jesús me amó y más que amor, mi dulce paz. Jesús me amó y más que amor, mi dulce paz. Aleluya, gloria a Dios. Perdón, hermanos, estamos en vivo. Bendiciones a cada uno de los que están ahí ya conectados. Dios les bendiga. Un placer y un gusto saludarles en esta hermosa mañana y me siento muy feliz y agradecida con el Señor porque hoy en esta mañana pues me acompaña una persona muy especial, mi hermana Ana Hernández. Amén. Sigo siendo Hernández. Dios les bendiga, hermanos. Estoy contenta y feliz de estar otra vez más aquí en la Florida con mi familia. Que Dios
me dio por muchos años, casi 40. Y le doy gracias al Señor por ese privilegio de estar también aquí con mi hermana Ceci, que es como mi hija, mi amiga, mi hermana, mi consejera. ¿Qué más puedo decir? Pero contenta del Señor porque Él cumple los deseos de nuestro corazón. Amén. Y solamente Él sabe el deseo de nuestro corazón. A veces no lo expresamos, pero el Señor conoce y Él nos da, como que nos chifla y nos da lo que queremos. Entonces estoy muy contenta de estar otra vez en esta plataforma con mi hermana Cecilia. Y les doy la bienvenida a cada uno de los que se han conectado y los que no, pues compartan para que sepan que estamos ya empezando. Dios le bendiga. Amén, gloria al Señor. Y bueno, pues el tema que vamos a compartir en esta mañana es honrando a los hijos más que a Dios. Sé que va a ser de grande bendición, amén. Así que les invitamos a que se quede ahí, que comparta el video. Y les recuerdo, como siempre, si tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, escríbala y vamos a orar al final de la amén. Programación por esas necesidades. Y le invitamos también a que nos siga en el canal de YouTube. Dele ahí suscribirse y dele a la página like si es la primera vez que nos ve. Vamos a orar, hermana, amén, para amén. poner en las manos del Señor lo que vamos a compartir en esta mañana, pues que sea Dios ministrando cada vida, cada corazón, de acuerdo a cada necesidad. Así es, Señor Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Padre, de llegar, Señor, hasta estas personas. Yo te pido que tú nos des la sabiduría para la palabra, Señor, necesaria para aquel que está escuchando, Padre. Que tu Espíritu Santo hable por medio de nosotros, Señor amado. Nosotros simplemente somos instrumento tuyo, Padre, y lo hacemos con todo el corazón para ti, con la responsabilidad que tú nos has dado, Padre Celestial. Bendice a cada persona que está escuchando, Señor amado, que nos va a ver en algún otro tiempo, Padre. Bendícelos y que esta palabra, Señor, llegue a sus vidas y que sea de beneficio para cada uno, Señor, que está escuchando. Espíritu Santo, toma el control. Espíritu de Dios, sé tú obrando en cada persona. Sé tú hablando por medio de mis labios. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Te doy honra y te doy gloria y te doy gracias de antemano, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Tengo 1 Samuel 2:29 y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué habéis, es una pregunta, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Está aquí hablando el Señor a Elí. ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote, un juez de la familia de Itamar. Tenía 2 hijos. Y por algo el Señor le estaba hablando a Elí en esta porción de la Biblia. Y el título es así, honrando a los hijos más que a Dios. Y el Señor le decía a Elí, has honrado a tus hijos más que a mí. Entonces, Elí tenía 2 hijos que eran Ofni y Finés, ¿ok? Y ellos, según la palabra, ellos crecieron viendo que su padre estaba sirviendo al Señor. Ellos crecieron con un ejemplo, ellos crecieron escuchando la palabra. Pero a mí la palabra de Dios me dice que ellos no conocían a Dios. Y ahí hay una como que a mí se me hacía contradictorio, porque decía, bueno, y si escucharon la palabra y si vieron el ejemplo en su padre y no conocieron a Dios, me daba a entender que ellos estaban ahí, pero no amaban a Dios, no les habían instruido en el camino de Dios, como dice su palabra. Entonces yo me fui a la... Vamos a Samuel 2:17. Disculpe, hermano, que todavía estoy nerviosa. Fuera nervios. Saludos y bendiciones a todos los que están ahí conectados, hermanos. Nuestra hermana Flor Reyes, nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá está Puerto Rico. El pastor Joel Zul, allá está Guatemala. Bendiciones, hermano. Gracias por estar ahí conectado. Amén, Dios te amén. bendiga grandemente.
Nuestra hermana Marbelia Jaimes, pues ahí le está mandando saludos. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Ana. Dios la bendiga, la hermana Francisca. Nuestra hermana Lisa, Adriana Mata, Dios le bendiga, mi hermana. Bendiciones. Amén, amén. Y cada uno de los que están ahí, hermanos, conectados. Orozco Lindita, Cecilia Gómez, Mónica Velázquez, Marta María López, allá está el estado de Guanajuato. Dios le bendiga, mi hermana. Gusto Amén, saludarle. amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanas. Feliz de estar aquí y de saber que están escuchando y que nos están viendo. Amén. Bueno, no lo encontré. A ver si usted me lo encuentra. Yo lo apunté, pero quién sabe. ¿Cuál necesita, hermana? El donde dice que ellos no conocían a Dios. Ok. Bueno, vamos a seguir. Entonces, él me decía que no, la palabra dice que ellos no conocían a Dios. Y yo decía, bueno, si él estaba ofreciendo sacrificio y los muchachos lo veían, pero no es lo mismo que ellos vean lo que ustedes hacen a que les enseñemos lo que es necesario hacer para agradar a Dios, para que ellos conozcan a Dios. Es necesario, siempre nos han predicado y nos han dicho que tenemos que sentarnos con ellos y guiarlos en los caminos del Señor, como decía el pastor el viernes pasado. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y vemos en este versículo de la Biblia que Elí no hizo lo correcto delante de Dios por sus hijos. Yo me imagino que él no quería que sus hijos se los tocaran porque se los iban pues iban a sentir los hijos, porque si algo les decían iban a sentirse mal. O sea, no quería que ellos se sintieran mal, como hoy en día que ay no, si tú le dices esto se va a traumar. Si tú lo regañas se va ya no va a saber qué hacer en la vida. Y el enemigo ha distorsionado mucho la disciplina y nos ha metido cosas que no son, porque en este día ya los niños de nosotros son como azúcar, no lo puedes tocar, no les puedes decir nada, porque luego los amenazan con la policía y la maestra y la escuela. Pero vemos que la palabra del Señor nos dice que tenemos que disciplinarlos, tenemos que hablar con ellos, y Elí no había hecho eso. Inclusive aquí en el versículo del 30 dice 2:12 del sacerdote lo que tenía que hacer, y se suponía que sus hijos iban a seguir el sacerdocio porque era un linaje, era que los hijos lo iban a suceder a él. Pero el Señor se molestó con Elí. El Señor ya le había dicho a Elí que lo iba a bendecir, que iba a hacer muchas cosas con él. Y el Señor se molestó al ver la actitud de los hijos de Elí. Y él no decía nada. Elí no decía nada. Y los iba pasando y los iba pasando. Yo me imagino que esa actitud que obtuvieron ellos fue desde pequeños. Y era cuando debió haberlos corregido. Ya cuando él estaba grande, él escuchó todo lo que hablaban de sus hijos. Yo me imagino que escuchaba desde antes, pero lo mismo, no los corregía. La Biblia no dice por qué no los corrigió, pero yo pienso y yo creo que así debe haber sido porque estaba tan ocupado en lo que es el sacerdocio y porque también era juez, y me imagino que se metió tanto en su trabajo que el Señor le había dado, que se olvidó como juez de hogar, se olvidó de sus hijos, se olvidó de su familia. Y a lo mejor, como muchos decimos a veces, bueno, pues él me ve, yo tengo que ser ejemplo y yo lo estoy haciendo. Pero a veces los hijos no entienden por qué se hacen las cosas. A veces los hijos dicen, bueno, mi papá lo hace, lo voy a hacer, pero no saben el por qué. No empiezan a conocer a Jehová, como dice que los hijos de Elí no conocían a Jehová. ¿Por qué? Porque él no se sentó a leerles la palabra, y muchas veces nos han dicho que hagamos en nuestros hogares, que hagamos como pequeños servicios para leer palabra, para poder explicarle a los hijos. Porque muchas veces los hijos están ahí, pero no están ahí en el servicio. Y no entienden lo que el pastor o la persona que está predicando está hablando. Porque son jóvenes, porque no entienden y no preguntan porque, ok, salen de la iglesia y se acabó todo. Pero si uno lo hace en el hogar, yo me imagino que ellos tienen preguntas y se las van a hacer a los padres. Y ahí está la responsabilidad de los padres de explicarles quién es Dios. ¿Por qué es Dios? Que también muchas veces lo ven como un Dios malo.
oh Dios, nomás está viendo a ver qué hago malo para castigarme. Dios nomás está viendo a ver qué hago para después para que le pase algo a alguien. No, Dios sí es un Dios de amor, de misericordia, nos da muchas oportunidades para poder nosotros ver qué estamos haciendo mal. No es castigo, es simplemente diciendo, vas mal, estás mal, no te vayas por ahí. Pero nosotros a veces no entendemos y vemos a un Dios malo, a un Dios que yo en mi momento yo iba a la iglesia por miedo a Dios. Yo sí iba por miedo, porque cuando yo estaba pequeña, joven, tenía unos pastores que eran muy, muy estrictos. Y le doy gracias a Dios por ello también, porque eso me ayuda mucho a respetar a Dios. A respetar a Dios. Hoy en día los muchachos no respetan a Dios. He ido a varias congregaciones donde los muchachos están con el teléfono y están viendo Facebook cuando se está predicando la palabra. Si cantan, sí. Entonces no hay ese respeto por Dios. O sea, se está acabando el respeto por el lugar donde se está predicando la palabra. Y en este tiempo, hermanos, yo creo que muchos de nosotros sabemos que antes cuando el sacerdote entraba al sacrificio, llevaba un cordón, porque si estaba en pecado y como quiera entraba, pues había que sacarlo y nadie podía entrar ahí, nada más el sacerdote. Entonces, hoy en día todo eso se acabó. A lo mejor dicen, no, pues eso ya es antiguo, ya pasó, pero yo creo que el respeto a Dios, la reverencia a Dios nunca pasa. Es que Dios sigue siendo santo. Sí, Él es el mismo. Entonces, eso no pasa porque no es una moda, porque la palabra de Dios permanece para siempre y no cambia. No cambia, las promesas siguen ahí. También que nos dice que el Señor al que ama castiga. Entonces, lo disciplina. Entonces, todas esas cosas no han cambiado. El Señor sigue amándonos y por eso a veces viene la disciplina. Porque si Él nos habla, me manda una persona que me hable, no entiendo. Vamos a decir en este caso, si manda una persona, el Señor había mandado ya a alguien a decirle a Elí que sus hijos andaban mal. Pero parece que a él no le importó y siguió en lo suyo. Después Samuel, que lo fue a llevar a Ana al templo, que lo dedicó al Señor, el Señor usó a Samuel para también hablarle a Elí. Entonces, ¿desde cuándo Dios venía hablándole a Elí? Según la palabra del Señor. Y Elí seguía y parecía que no escuchaba. Entonces llegó el momento que el Señor dijo, que como no me escuchaste, pues no te voy a... Y hay algo importante, hermana Ana, porque cuando Samuel le declara lo que el Señor le había hablado al sacerdote Elí, fue una palabra muy fuerte. Y Elí le dice, Jehová habló, porque él entendió y supo que Jehová había hablado, porque ya Dios le había hablado por más personas. ¿Sí? No era la primera vez que el Señor le hablaba acerca de que tenía que corregir a sus hijos. Amén. Pero quiero irme un poquitito más atrás, hermana, en cuanto a lo que usted mencionó, de que el sacerdocio pues era hereditario. Así que el sacerdote Elí tenía una responsabilidad extremadamente grande de poder instruir a sus hijos y de poder enseñarles el temor a Dios, el honrar a Dios y la responsabilidad que ellos tenían como linaje sacerdotal para seguir llevando a cabo esa labor, ese servicio dentro de lo que era el tabernáculo. Entonces, Era el tabernáculo. Perdón. Entonces, por lo que vemos en la palabra del Señor, Elí no hizo su responsabilidad como padre, de instruirlos, de enseñarlos, de guiarlos, de corregirlos. Amén. Parte de la instrucción es corrección, es disciplina. Entonces, ahí claramente nos dice la palabra del Señor en el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Y al decir impíos es que
tenían el conocimiento, sabían porque vivían con Elí, sabían lo que Dios demandaba, sin Amén. embargo eran rebeldes y desobedientes, no les importaba el saber que al Dios que servían era un Dios santo, un Dios fuerte, un Dios celoso, como dice la palabra del Señor, que celaba su santidad. Entonces, no solamente eran impíos, dice, sino que no tenían el conocimiento de Jehová, en el sentido de que ellos no tenían una relación cercana con el Señor como debería de, al ellos tener la responsabilidad de ser descendientes de sacerdotes. Ahí la bendición era hereditaria. Y quiero mencionar algo aquí, porque si el Señor no hubiese ejecutado juicios sobre Ofni y Fines, pues ellos hubieran ejercido en su tiempo que les correspondía por su edad llevar a cabo también los servicios sacerdotales. Eso era lo que iba a suceder. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que el celo del Señor trajo la ira sobre estos hijos impíos, desobedientes, que no tenían el conocimiento de Dios. ¿Era toda la culpa de ellos? No era toda la culpa de ellos. Parte de la culpa era de el padre, el sacerdote, Elí. Ahora quiero mencionar algo que nos tiene que hacer conciencia a nosotros, hermano. Nosotros, la palabra del Señor nos dice que ahora en Cristo, después de ser lo vil, lo menospreciado, lo que no tenía valor, hemos venido a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. A precio de sangre, somos real sacerdocio del Dios Altísimo. Así es. Pero este regalo de salvación no pasa hereditariamente como sucedía con el sacerdocio. Amén. Este regalo de salvación es por arrepentimiento y convicción en el corazón de la persona. Entonces, no importa que un hombre, una mujer, sea un tremendo hombre de Dios, una tremenda mujer de Dios, la salvación no se la va a poder heredar a sus hijos. No. Sus hijos tienen que dar ese paso de fe para recibir ellos la salvación. Pero ¿cómo ellos se van a acercar con un corazón quebrantado, con un entendimiento completo, con convicción en su corazón, a dar ese paso de fe y a caminar en ese camino de santidad, si el hombre y la mujer no hacen la labor de instruir y guiar a aquel hijo? Amén. Entonces, eso debería de hacernos conciencia, hermanos, porque no es solamente jalar a los hijos y llevarlos a la iglesia y ahí que se sienten y que no hablen. Es de... Ahí se hizo una interrupción. Todavía está. Aquí, ya. Perdón por la interrupción. Se mencionaba, ¿verdad?, que tenemos que instruir cuántas veces al día a nuestros hijos. 4 veces al día. Imagínate. Al levantarte, al acostarte, al salir por el camino. O sea, en todo momento, en toda oportunidad que tengamos, tenemos que instruir a nuestros hijos, hermanos, de nuestra responsabilidad. Pero pues si el padre es un padre que es solamente de los que llegan a la iglesia, pero cuando se sienta a la mesa ni siquiera ora por sus alimentos, ¿qué le está instruyendo al hijo? Si por las noches no dobla sus rodillas a adorar al Señor, ¿qué le está instruyendo al hijo? ¿Qué le estamos instruyendo a nuestros hijos? Esto no es una situación de decirle, tú ponte a leer la Biblia y el papá viendo la televisión. Exactamente. Es situación de sentarnos con ellos Y explicarles. y no leer toda un libro de las Escrituras, sino poder hablarle de manera sencilla. Que ellos 2, entiendan. 3 puntos importantes. Dios es santo. Amén. Dios te ve donde quiera que tú andas, en tu escuela. Cuando tú tengas un examen y tú ya estudiaste pero tienes nervios, dile, Señor, ayúdame y abre mi entendimiento
para yo recordar lo que yo ya aprendí. Dame esa seguridad, esa paz, porque Dios está ahí y Él escucha. Él dice Amén. que su oído está atento al clamor de sus hijos. Y tú eres un hijo de Dios. Poderles sembrar de semillita en semillita en semillita. Andas con tus amigos, mira, yo no te voy a ver, pero el ojo de Jehová todo lo ve. Él te va a estar viendo donde quiera que tú andas. Así que te me portas bien, porque mira, el de arriba sí te está viendo. Y no hay nada oculto que tú hagas que no haya de salir a la luz, porque eso es lo que dice la palabra. O sea, siempre con cositas tan sencillas, ir instruyendo, sembrando, Amén. sembrando en cada actitud, Amén. en cada cosa que hacemos en el diario vivir. Amén. Y es que es muy importante, hermana, porque cuando llega a cierta edad el muchacho no sabe cómo enfrentar los problemas. No sabe qué hacer, porque nunca le instruyeron, nunca le dijeron hay un Dios que tiene poder, que te ama, que te puede ayudar, pero tienes una responsabilidad con Dios. Entonces ahí viene donde se refugian en todas las cosas que el mundo les ofrece, porque no saben cómo, inclusive no tienen esa confianza con los padres. ¿Por qué? Porque les enseñaron, como decía, un Dios malo, un Dios, y el padre, yo entiendo, a veces no haya cómo responder a ciertas situaciones con los hijos, pero yo creo que hay mucha ayuda. Si van a alguna iglesia, el pastor puede ayudar a alguno. El Espíritu Santo es tan grande y como dice la palabra del Señor, que Él nos guiaría a toda la verdad y a toda justicia. Entonces, ir delante de la presencia del Señor y decirle, no tengo la respuesta, pero Señor, ayúdame para guiar a mi hijo. O sea, hay muchas formas de llegar al Señor para poder instruir al hijo desde pequeñito, hermana, porque llega un momento que ya ellos no escuchan. Pero si les das las armas, si les dices desde pequeño quién es Dios y cómo Dios puede interceder por ti, ya sea las clases, ya sea que no entiendas algo, en tiempos pasados siempre eres un burro, como decía, le estaban maldiciendo al hijo. Pero la palabra de Dios dice que los debemos bendecir y debemos ayudarles a poder pasar eso desde Pedir pequeños. sabiduría y el Señor nos la dará, Sí, porque dice la porque palabra. desde pequeños yo siempre, a mí me encanta trabajar con adolescentes, con jóvenes, con niños, porque tienen muchas dudas. Y por más tonta que sea la duda que tiene el niño, el adolescente, el joven, es importante para él. Hay que darle la respuesta, hay que ayudarlo, hay que darle el empujoncito, que su fe vaya creciendo cada día. Si no, nos va a pasar como a Elí, porque después el Señor le manda una maldición a Elí, por, como dice usted, por desobediente, porque él no quería que sus hijos sufrieran, pero sacrificó toda la familia por causa de eso. Porque después Fue otra pérdida. Sí, porque a causa de esto, él perdió todas las bendiciones que el Señor tenía para ellos, porque dice, aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal que esto acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Imagínese, hermana, la sentencia. O sea, era demasiado grande. O sea, la maldición que cayó sobre él por no tomar cartas en el asunto, vamos a decir de esta manera, para dirigir a los hijos, para decirle a los hijos. Él simplemente decía, he escuchado que ustedes hacen las cosas malas. O me llegan, ¿por qué lo hacen? Pero no hubo consecuencias. Aquí nunca dice que les llamó la atención. Dice, pero él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No era una persona, eran de todo el pueblo. O sea, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo digo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, no hay corrección. Hermana, y si lo actualizamos eso al día de hoy, porque
estos jóvenes estaban ensuciando el lugar santo, tirando al piso el testimonio también del Amén. Padre por sus actitudes. Estaban profanando el lugar santo, porque dice que a las puertas del tabernáculo ellos se acostaban con las mujeres, ya se hacían sus amoríos ahí. En el lugar que debía de ser un lugar honrado, un lugar respetado, un lugar santo. Amén. Y esa enseñanza viene desde pequeños, desde pequeñitos, que el niño está pequeño, el enseñarle y decirle, vamos a ir a la casa del Señor, vamos a ir a alabar a Dios, no te quiero ver sentado, te quiero ver aplaudiendo, porque Dios nos da la vida y debemos de darle gracias, alabarle. Desde pequeñitos irles enseñando. En la iglesia no se va a andar corriendo, en la iglesia no se está comiendo. O sea, son cosas que van a ir marcando ese crecimiento de ese niño para Amén. poder tener ese respeto por el lugar santo. Amén, amén. Son cositas muy sencillas, pero que marcan un futuro de bendición o de maldición, Así dependiendo la responsabilidad del padre. Ahora bien, en la iglesia, bueno, gracias al Señor, y creo que en varias iglesias tienen la bendición de tener los hombres o mujeres que están al servicio de cuidar el buen orden. Algunos les llaman mujeres, otros les llaman diáconos. El nombre no importa. Hay esas personas en las iglesias que están cuidando el buen orden. Y muchas veces el papá se conecta con el Señor, se olvida que trajo niños y ya se les está regocijando. Gloria a Dios, está bien. Sí, sí. Y va el servidor del Señor a decirle al niño, siéntate, no estés hablando, No estés jugando, corriendo. pórtate bien. Y en vez del padre agradecerse, gracias hermano que me vino a corregir mi hijo, ¿qué es lo que sucede? Se molesta. Muchos padres se enojan. Ajá. Y porque le fueron a decir que el niño no esté gritando, que el niño no corra, que el niño se porte bien, pues ya no voy a la iglesia porque aquel, bueno, nosotros los llamamos ujieres, aquel ujiera vino y me le llamó la atención a mi hijo. Entonces, ¿estaremos haciendo bien? No. Estamos trayendo sobre nosotros la sentencia de este sacerdote Elí que Amén. trajo sobre sus hijos, porque por no corregirlos, por no instruirlos, ellos crecieron como árboles torcidos, que Amén. ya cuando estaban todos chuecos ya no se podía hacer nada, Querían ya no se podía enderezar ese árbol, ya ese carácter de no respetar, de no honrar, ya se había formado en estos jóvenes que estaban haciendo que el nombre del Señor fuera blasfemado, porque ellos venían del linaje del sacerdocio. Amén. Y muchas veces el nombre del Señor es blasfemado también por el mal testimonio de nuestros hijos. Pero en vez de corregirlos e instruirlos, pues nos paramos a la defensiva como un Sansón, y a ver, quien se mete con su hijo me encuentra. Como dicen a veces por ahí, se bajan de la cruz nomás un ratito para defender a mis hijos. ¿A quién debemos de honrar? Amén, ¿A amén. nuestros hijos o a Dios? Porque ese es el tema. Ese Ajá. es el tema que se está compartiendo en esta mañana. O Que- se van de la iglesia, en un caso ya bien extremo. Exactamente, honrar a los hijos antes que a Dios, y no debiera de ser así, porque Dios es primero. La palabra del Señor nos habla también en los evangelios que el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, que son los seres más especiales para cualquier ser humano. Entonces, al nosotros poner en prioridad a nuestros hijos y no corregirles y no instruirles, Amén. pues estamos trayendo sobre nosotros la maldición de sentencia que Dios trajo sobre Elí por su falta de corrección Amén. sobre sus hijos. Amén. Dice aquí en Jeremías 47:3, dice, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos, por el carácter débil que tenían, por no querer ofenderlos. Y eso no debería de ser así, porque se supone que
tenemos un carácter que Dios nos formó para poder guiar, para poder ayudar a aquellos que están alrededor de nosotros. No tan solo a nuestros hijos, pero muchas veces damos consejo a todo el mundo y nuestros hijos, nuestra familia la hacemos a un lado. Yo siempre he estado en contra de que tengan un puesto, un privilegio en la iglesia, pero que no cuiden de sus hijos, como decía usted. Se van, sí se gozan en el Señor ellos, pero los hijos no están aprendiendo nada. Los hijos no están teniendo esa atención que necesitan. Y a veces se portan de esa manera porque necesitan la atención, necesitan el apoyo de los padres. Pero a veces somos tan débiles, como dice la palabra del Señor, que no, y no se trata de golpear, porque no estamos hablando de golpear, no estamos hablando de que sean crueles con los hijos, estamos hablando de una disciplina. Tienen que tener disciplina en el hogar, disciplina como hijos, disciplina como cristianos. Pero si no hay disciplina en el hogar, hermana, si no dan responsabilidades, no van a aprender responsabilidad delante de Dios tampoco. Entonces tenemos que empezar en casa a delegar responsabilidad al hijo, a decirle que hay una responsabilidad que él tiene con la familia, con los padres. Entonces aprende responsabilidades y sabe que delante de Dios tenemos también responsabilidades. Y aquí nos enseña que debemos, si usted no hace eso, si usted no disciplina a su hijo, si sabe que está haciendo mal en la iglesia o fuera de la iglesia como hijo de Dios, está poniendo a su hijo antes que a Dios. Y se oye feo y se oye mal porque, pues, ¿cómo yo voy a poner a mi hijo? No es literal, pero sí es emocional, sí es espiritual, porque yo no quiero que mi hijo se ofenda, yo no quiero que le digan nada a mi hijo. Entonces, tenemos que pensar muy bien hacia dónde estamos llevando nuestros hijos, hacia dónde lo estamos guiando. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Dice que el Señor te da el hijo para que lo prepares para el mundo. Pero si no lo estamos preparando y por eso el niño no sabe ni qué hacer, entonces estamos haciendo mal nuestro trabajo. Amén.